Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy recibimos a una autoridad mayúscula en materia de derecho constitucional, el doctor Miguel Carbonell, que dirige el propio Centro de Estudios Carbonell, pero además es autor, académico, investigador, jurista de altísima estatura. Querido Miguel, gracias por estar aquí. Buenas noches. Un gusto, Leonardo. Es un verdadero placer estar otra vez en la silla. Bienvenido. Muchas gracias. Don Víctor Viz, buenas noches. Buenas noches, doctor. Bienvenido, como siempre. Gracias, Víctor. Hemos vivido una semana, Miguel, de gran debate jurídico, ¿no? Esta iniciativa de reforma a la ley de amparo y todo este debate en torno de si se está edulcorando el amparo y se está haciendo más ligerito, más suavecito, como restándole potencia y músculo en defensa de derechos ciudadanos. Por un lado está ese debate. Luego esta telenovela vergonzosa de una comedia de pastelazo, la que vimos en el Senado la otra noche, con una aprobación y una modificación a la minuta en el último momento, y alguien mete la mano y dice que es retroactiva, y el coordinador que no coordina, quién sabe dónde anda, y los de las comisiones se paran y se salen. Vergonzoso eso también, ¿no? En vez de votar en contra y decir esto está mal, ¿no? Que es lo que tocaría. Pero ¿cómo vas a votar en contra de una iniciativa de la presidencia, ¿no? Ya te manda al paredón eso. Entonces Corral, que no es ningún novato en estas cosas, hay que decirlo, porque tiene su camino legislativo andando, se para y se sale. En fin, una verdaderamente de comedia fue la votación en el Senado. Al día siguiente, la llamada de atención de la presidenta, diciendo, eso no lo pusimos nosotros, ahí hubo alguien, un espontáneo, que Morena, por cierto, está lleno de espontáneos, ¿no? De gente que cree que sabe más que los que saben y quiere meter cosas, en fin. Y luego Monreal diciendo, no, acá en la Cámara Revisora, que le tocará a diputados, pues la vamos a parar y la vamos a modificar. Bueno, ese es como el desastre del proceso al que ya Morena nos tenía acostumbrados, porque pues votan. Tú dices, ¿cómo es posible que un senador de la República vote y apruebe una iniciativa que es anticonstitucional? Y tú dices, eso no es posible, ¿no? Es ignorancia, es improvisación, es un proceso atropellado por complacer a Palacio. ¿Qué es? Porque votaron por una iniciativa que claramente contradice la Constitución, ¿no? No hay leyes retroactivas, eso no se puede. Leonardo, agrego al diagnóstico tan preciso que acabas de compartir un elemento adicional de sorpresa e incluso de burla hacia la opinión pública. Lunes y martes se convoca un claro, el Parlamento abierto, sí. Claro, expertos fueron. Expertos van, de análisis, dan su punto de vista, se analizan con mucho detalle diferentes aspectos, porque es una iniciativa compleja. Impacta en materia penal, en materia administrativa, en materia de bloqueo de cuentas por mandato de la UIF, o sea, hay varios aspectos. Entonces van los especialistas lunes y martes. Muchas horas, gente, en fin, los grupos parlamentarios escuchando, y ese mismo día en la noche empieza a circular un dictamen de las Comisiones Unidas del Senado de 121 páginas. Redactado y listo. Donde ya estaba armado. Claro. Armado. Entonces dice uno, oye, ¿qué fue el Parlamento abierto? ¿Fue una burla? ¿Fue una simulación? Porque nadie puede redactar un documento jurídico. El tiempo que pasa entre que se cierra la última sesión de Parlamento abierto el martes, es decir, el último momento en que un experto expuso, y el momento en que empieza a circular esa minuta de 100... es de hora y media, sí, Miguel. Es decir, sí, es insultante, es humillante, es escandaloso, porque pues sí los llevaron, le pusieron palomita al proceso, pero si escuchamos a todos, sí, pero el documento ya estaba escrito. Ya, mira, y además dicen que entre que se presenta el dictamen y se eleva a consideración del Pleno, tienen que pasar 24 horas. La mesa directiva del Senado dice, en votación económica se consulta a la Asamblea si se dispensa el plazo. Oye, con lo cual, ¿qué te están diciendo de hecho? No me importa no lo vamos a leer. Claro, no vamos a leer el dictamen, no. O sea,
Aquí hay algo que se tiene que aprobar, lo vamos a aprobar fast track. Hicimos la simulación pobres de los expertos que fueron ahí porque fueron a perder su tiempo. Pero esto, digamos, lo digo, Leonardo, Víctor, en términos de abonar al diagnóstico que haces, en el sentido que el proceso fue desastroso. Vamos a entrarle a lo que contiene la ley. El proceso fue vergonzoso, fue desastroso. Es humillante porque, mire, estas personas se dicen representantes del pueblo y se les llena la boca de hablar del pueblo, pero atropellan continuamente, pues, derechos, garantías. Se supone que una vez que una ley avanza y logra una serie de cosas, pues ya no sé, ahora me corregirás de cómo se llama ese principio, pero ya no se puede echar para atrás, decir, pues ahora tienes menos derechos de los que tenías antes. Progresividad. Exacto, ¿no? Si ya avanzaste y ya se permite el aborto, y si ya se permite el derecho de huelga, y si ya se permite la equidad de género, pues ya no puede salir otra ley que vaya en sentido contrario. Sí. Pues esta, corrígeme en esto, por favor, Miguel, parece que va en ese sentido. ¿Reduce la fuerza, la potencia, el alcance del amparo? Sí, y en muchos aspectos. Uno, ¿quién puede promover amparo y cuál es la legitimación para promoverlo? Porque se encierra, digamos, se encapsula el concepto del interés legítimo. El interés legítimo es algo importante para litigio de amparo, sobre todo de protección medioambiental, de amparo que intenta considerar la inconstitucionalidad de políticas públicas, por ejemplo, grandes obras de infraestructura, nos suena, ¿verdad?, del sexenio pasado, claro. Y pues definitivamente actos que involucren afectaciones comunitarias, más allá del amparo individual. O sea, la puerta para el amparo colectivo se llama interés legítimo. Entonces, lo que está haciendo la iniciativa es encapsularlo. Dos, la suspensión del acto reclamo, es muy importante. ¿Quién decide el interés legítimo? Pues al final es caso porque está sujeto a la interpretación. Sí, hay criterios de la Suprema Corte que han ido afinando y te debo decir que son criterios hasta ahorita bastante garantistas, que han dado apertura pues para revisar los actos de las autoridades y decir, estas comunidades, estas ONGs, este grupo de personas que está impugnando tal acto de autoridad, efectivamente está legitimado. Es decir, lo único que está diciendo a través del interés legítimo la Corte es tráelo a nuestra consideración. Tú puedes promover el amparo. Nada más. No es un tema de fondo. Ahora, que la puerta del amparo sea grande, ¿nos interesa o no? Yo creo que sí. Pues si no, nos estamos regresando al amparo individualista del siglo XIX. O sea, esta reforma puede implicar un retroceso de ese tamaño. Apunta en esa dirección, me parece. Pues sí, a un amparo más individual. Pues ¿no se supone que ahora dice que no se valen los colectivos? Que solamente... No del todo, no del todo. O sea, sí hay todavía esa posibilidad. El interés legítimo sigue estando ahí, no lo quitaron. Sigue estando, pero más acotado, más encapsulado. Ok, te interrumpí con este tema, pero vamos a... Luego, otro aspecto que me gustaría señalar por la relevancia práctica y el impacto que tiene en la tramitación del amparo es la suspensión del acto reclamado, que es una figura cautelar. ¿Qué quiere decir esto? En lo que se tramita el amparo, en lo que se agota el procedimiento de amparo, vamos a asegurar que la persona que promueve la demanda tenga salvo sus derechos y sus intereses. Sí, el afectado, pues. El afectado. Que no me detengan, no me arresten, no me metan a la cárcel. Mientras no tanto. me congelen mis cuentas. Exacto. Mientras un tribunal o un juez decide si procede o no el amparo. Mientras se llega al fondo del asunto. Eso se restringe bastante a través de una serie de modificaciones, por ejemplo, el artículo 129 de la Ley de Amparo, donde hay una lista de supuestos donde dice la Ley de Amparo, en esto no hay suspensión o no hay tal tipo de suspensión. Entonces, ahí sí, en el trámite, no en el fondo, pero sí en el trámite, esta reforma lo hace más difícil. En aspectos que entiendo son de gran sensibilidad para el gobierno. Aspectos fiscales, bloqueo de cuentas, materia penal, materia administrativa para el desarrollo de actividades económicas que requieran licencia, concesión, autorización o permiso de una autoridad. Y en la exposición de motivos se cita el caso de los llamados giros negros, bueno, lo que los chavos llaman los antros, ¿no? Sí. Donde se promueve un amparo con un supuesto título de autorización municipal, por ejemplo, y con eso se mantiene abierto el giro negro, digamos, 6 meses o lo que pueda durar el amparo. En lo que dura. Ahora eso ya lo están quitando. Lo están prácticamente quitando. O sea, a mí me congelan mis cuentas. Dios no lo quiera, por favor, no me escuchen, pero me congelan mis cuentas.
en lo que averiguan si una cosa o si otra, o si mi redeclaración fiscal, o si lo que sea. Antes tú te amparabas, ¿sí? Entraba este acto de suspensión, ¿sí? En lo que se averiguaba y se hacía la investigación. ¿Están suprimiendo por completo el acto de suspensión? Prácticamente. De entrada no va a haber suspensión. O sea, un señor que traiga un amparo en la bolsa para que no lo arresten porque tiene un proceso mercantil, penal, etcétera, ¿ya no está defendido? Si esto es aprobado, claro. En materia penal, que para efectos de privación de la libertad, etcétera, sí se acota bastante. Qué grave, ¿no? Sí, sí, sí. Y las suspensiones ya no tendrían aplicación general, entiendo, ¿no? No, eso sí, eso ya estaba determinado. Sí, ya, y eso, ¿pero qué quiere decir esto? Por ejemplo, en el sexenio anterior vimos creo que fue el detonante y la molestia, ¿no? En la ley eléctrica, ¿no? Por ejemplo. En la ley eléctrica, el caso de la ley. Ese fue uno, y el otro, ¿se acuerda? El Tren Maya, me parece, las comunidades, ¿no? El reparto de libro de texto gratuito. Que se amparara una organización. Una juez de distrito lo paró para todo el país. Ella estaba en el Estado de México, era juez federal. Sí. Pues estaba en el Estado de México, entonces dijo, puede haber un tema con libros de texto gratuito. Vamos a pararlo. Vamos a pararlo. Y esto molestó mucho al gobierno, sí. O sea, eso ya no está. Sí, ya no. Eso ya no. También llamó mucho la atención que la narrativa que se utilizó para promover la reforma, la iniciativa de reforma, que apenas se presentó en septiembre al Congreso, bueno, como Cámara de Origen al Senado, fue que la figura del amparo estaba pues siendo abusada en juicios fiscales, ¿no? Sí. Entonces, como que ese fue el argumento para sí, entonces agarra ahora sí a rajatabla, ¿no? Sí, y ahí lo que queda, en términos de la propia iniciativa, es una solución, creo yo, bastante difícil, de nuevo, para el ciudadano, para el contribuyente, porque prácticamente lo que está diciendo es, si tú traes un tema en materia fiscal que te puede llevar a un amparo, tú lo primero que tienes que hacer de entrada, antes de saludar, de decir buenos días, es pagar. Okay. Es pagar. Y luego vemos. Y si tu proceso dura 1 año, 2 años, y luego pides un reintegro, un reembolso a Hacienda porque resultó que efectivamente ganaste el amparo, porque el crédito fiscal estaba mal determinado, etcétera, bueno, pues ya entras a ese carril, ya lo verás ahí con el SAT, con Hacienda y todo. Pero de entrada, claro, ¿y esto qué supone para empresas? ¿Esto qué supone para particulares, etcétera? Sí. Pues que la tienes cuesta arriba. La tienes cuesta arriba porque te determinan un crédito fiscal de lo que tú quieras. Altísimo, sí. Entonces primero hay que pagar y entonces te vas al juicio. Y habrá empresas que puedan, habrá empresas que les cueste un poquito más, habrá empresas que si juntas la nómina y los pagos de IMSS y de Infonavit, pues ya la tengan más difícil. Y yo creo que la cancha... pues sí se está inclinando, la cancha se está inclinando. Déjame abordar en esto, Miguel, porque este es uno de los muchos temas de debate. Escuchamos a la presidenta hacer su defensa de su proyecto de ley utilizando estos argumentos. ¿Se abusó del amparo? Es decir, mexicanos, empresas, se valieron de este recurso para cometer excesos, no pagar impuestos, patear juicios así eternamente. A ver, Leonardo. Las personas en México, y eso lo dice la Constitución, tenemos derecho a impugnar cuando estemos en desacuerdo con la determinación, sea de un crédito fiscal, sea de una multa, sea de una clausura. O sea, nosotros tenemos el derecho de ampararnos. Ya será el juez el que diga si sí o no. Pero a mí lo que creo que no se está entendiendo en el debate sobre qué debe ser el juicio de amparo mexicano es que dice la exposición de motivos, por ejemplo, no, es que vamos a prevenir estos abusos. Bueno, a ver, es que es un juicio. Es como si en materia penal me dices, no, usted no se defienda porque probablemente usted sí lo hizo. Oiga, pero pues es el juicio. Yo tengo derecho a un juicio. Si no me permiten plantear eso, entonces ¿para qué sirve todo el entramado del Estado de Derecho? Entonces, ¿habrá habido algún abuso? Sí, claro. No, como hay abusos en libertad de expresión, como hay abusos en giros negros, como hay abusos en taxis concesiones mineras, en mil cosas, claro. Pero eso qué, ¿y entonces qué hacemos para combatir 3 o 4 o 10 casos de abuso? Cerramos la puerta para todos. Terrible, ¿no? Bueno, a ver, o sea, he platicado con gente que me dice, este es un retroceso en materia de derechos para los mexicanos. Algo que, porque la figura de amparo, corrígeme,
es una figura jurídica admirada en el mundo, ¿no es cierto? En México es la más prestigiosa, es la más importante, es la columna vertebral del sistema jurídico y muchas veces uno espera llegar al amparo porque en las instancias inferiores no hubo una respuesta. O sea, es tu última instancia. Es la última instancia. Es la vía a través de la cual se plantea la última palabra, la decisión final en materia administrativa, penal, familiar, fiscal, por supuesto. A tu juicio, por lo que has visto el texto, todavía la minuta va a la Cámara de Diputados, y luego, y entonces ahí se supone que... O sea, a partir de esta semana, lunes, martes, etcétera. Empieza la discusión en comisiones. Bueno, ya supimos que le van a quitar esto de lo retroactivo, que también es escandaloso, pero ahorita hablamos de las otras cosas que están en riesgo, como estas que mencionas, pero ¿estamos perdiendo derechos los mexicanos si esto queda como está? Estamos perdiendo la posibilidad de tener una herramienta de defensa de nuestros derechos que funcione bien y se está retrocediendo en ese tema. Sí, justo en ese sentido a la pregunta, ¿cuáles serían como las disposiciones que van en esa dirección de restringir los derechos? Digo que en estos últimos días la discusión pública se quedó atrapada en este tema de la retroactividad, ¿vale? Pero como que también se pierde de vista estos elementos que apuntan en esa dirección de restringir derechos. Pues lo que te decía, a ver, el tema del bloqueo de cuentas, que le puede pasar a cualquiera. De hecho, en la propia iniciativa dicen, bueno, es gravísimo lo que ha pasado porque los jueces han mandado descongelar quién sabe cuántos miles de millones de pesos. Oiga, pues quiere decir que la orden de congelamiento... ¿Estaba mal? Estaba mal. Claro. Porque además no olvidemos que esto viene de la participación del Estado mexicano, de México como país, en un mecanismo multilateral para evitar la financiación del terrorismo o el lavado de activos internacionales, etcétera. México pues tiene la participación en el famoso Gafi, que emite sus recomendaciones, pero esto no sirve, como dicen de repente por ahí, para evitar que si tal fulano de tal está recibiendo transferencias sin expedir CFDIs, ¿no? Comprobantes fiscales, que si está evitando pagar el IVA o el impuesto. Eso no es, o sea, congelar cuentas no es para eso, eso tiene otra vía. No, es que tiene visos criminales, ¿no? En términos de al que comete crimen, no es para el que se le pasó la declaración, ¿no? El que se le pasó la declaración, pues que vaya y arregle y le pondrán una multa porque así dice la ley, perfecto. Pero no es, o sea, el congelamiento de cuentas es para el que lava el dinero, para el que es narcotraficante, para el que le encuentran giros negros, para eso es esa figura, no para el contribuyente que se le pasó la declaración, ¿no? Eso tiene es como desproporcionado. Y yo creo que en México, si ves los números de órdenes de congelamiento, sí ha habido un exceso. ¿Se ha desatado eso? Sí, y de repente también una lectura que hasta se presta para ciertas dudas, no quiero parecer conspiranoico, pero ciertas dudas de manejo político de la agenda de la UIF. Cuando hablas con empresarios y eso te dicen, aquí ha habido un terrorismo fiscal, es como una persecución. Pero ojo, no a través de la procu fiscal, no a través del procedimiento ordinario. De la UIF. De la UIF. Pero ahí ya tiene visos políticos, ¿no? ¿Pero no es lo que hemos visto? Pues sí. O sea, o estamos imaginando. Pero fíjense, nada más déjenme hacer esta reflexión. Y ahorita ya me callo, Víctor, ¿para qué? Porque a mí, para los que hemos vivido en este país 40, 50 años y más, y hemos visto como una lucha democrática por tener un país más justo, más equitativo, más equilibrado, que combata la pobreza, para los que vimos pues, este florecimiento de una democracia incipiente, digamos, o lista para fortalecerse, con el surgimiento de organismos autónomos, de contrapesos al poder, todos estos grandes pensadores de México, estadistas que decían Estado de Derecho, más leyes, mejor aplicadas, etcétera. Y un partido de izquierda que gobierna, que se supone que es el partido que ha defendido garantías, derechos, defensa de la ciudadanía, va para atrás. No es como una ironía histórica esto terrible, decir, pero ¿no eran ustedes los que defendían estas causas y los que defendían que la autoridad no fuera autoritaria y excesiva con el ciudadano?
ahora sentados en el poder, le quitan derechos al ciudadano para defenderse de un acto de autoridad. Me parece como la historia al revés. ¿Quieres sumarle otra ironía? Se está proponiendo, por ahí viene la próxima reforma electoral para quitar plurinominales, que fue la vía por la cual la izquierda... Llegaron. Claro, llegaron al poder, claro. La figura misma existe para generar pluralismo porque en los años 70 en México... Era cerrado el sistema. Pues era cerrado, era el partido hegemónico, como lo definió Sartori. Y ahora, como tú muy bien dices, qué paradoja histórica. Fíjate qué vueltas da la vida que ya ellos, sentados en el poder, dicen, no, fíjate que lo de los pluris y lo de tener representación proporcional... Mejor me quedo yo aquí sentado. Sí, creo que vale la pena regresar a lo que mencionabas al principio, que se abrió este procedimiento de mesas de análisis, estos foros. Parlamento abierto. Sí, o sea, lunes, martes, efectivamente, y el martes mismo en la tarde-noche ya estaba circulando el dictamen, se aprobó en comisiones, se fue al pleno el miércoles. Ahora, el tema es qué va a pasar, porque cuál puede ser la expectativa en la semana que inicia, porque, con el señalamiento de la presidenta de la retroactividad de la ley, pues seguramente la corrección se centrará en ese punto, no en los otros que mencionas, ¿no? Entonces, y yo creo que ya no van a abrir una mesa pública como lo hizo el Senado, no lo sé, pues. Se avisora que no, se avisora que no, y lo que estás planteando es de enorme relevancia, porque esto no venía en la iniciativa original, la iniciativa es de la presidenta. Sí. No venía, aparece ya en el dictamen y básicamente en un transitorio y básicamente de lo que trata es de que todas estas modificaciones que afectan efectivamente interés legítimo, suspensión, etcétera, dicen todo lo que ya esté iniciado ahora se va a regir con las nuevas disposiciones. Claro. Entonces, claro, uno dice, oye, ¿en qué estaba pensando ¿cómo le dijiste? El voluntario, el espontáneo. El espontáneo. ¿En qué estaba pensando cuando introdujo el transitorio? Porque esto a mí me parece, la lectura que yo le doy, es que va en contra de algo que ya está planteado. O sea, esto es casi una advertencia. Bueno, ya había un dictamen. Y le mete la mano al dictamen y le agrega una cosita sin que... Pero yo creo que tiene que ser algo en donde ellos lo que están diciéndole a alguien o a algunos es, vamos sobre ustedes que ya se ampararon. Porque el sentido de transitorio es ese. Pero mira, estoy de acuerdo, pero ya es el análisis político. Mandar una señal, ¿no? ¿De dónde vino? Planteabas hace un momento, esto es estratégico para que entonces estemos hablando de esto en vez de hablar de todo lo que el amparo le va a quitar, la nueva ley de amparo y de los derechos y garantías que tenía un ciudadano para defenderse de un acto de autoridad. El nuevo amparo pues, va a ser más débil, más frágil, menos potente, ¿no? Pero ahora va para atrás. Vamos hablando, en vez de hablar de eso, que es el fondo del tema, pues mejor hablamos de lo retroactivo que... Pues es que dicen que quien está detrás de eso fue la Consejería Jurídica, sin darle visto, digamos, a la presidenta, y que fue como pues, meterle ahí un gol. Y en la mañanera del viernes, Arturo Saldívar dijo que no necesariamente era inconstitucional la retroactividad. Dijo, lo que está confuso es la redacción del artículo transitorio. Dijo, a ver, ese es un debate de fondis. La retroactividad no es inconstitucional. Él dijo, no necesariamente. Hay un criterio de la Corte que dice que no hay como tal el concepto de retroactividad mientras se trate de normas procesales y no sustantivas. Esto regula procedimientos. Entonces lo que pasa es que el procedimiento va por etapas. Entonces, digamos, una norma que cambie, que ajusta un procedimiento respecto de algo que todavía no acontece, no configura retroactividad en sentido estricto. Pero aquí el problema es que con este transitorio sí te puede reabrir suspensiones que ya estén dictadas. Claro. Entonces ya están dictadas bajo los términos vigentes al día de hoy en este minuto. Entra en vigor la reforma. Y entonces dicen, oye, fíjate que otorgaste tal suspensión, bloqueo de cuentas, vamos. Ya no vale. No, fíjate que ya no vale. No, ya no vale. Pero eso sí es retroactivo. ¿Cómo no va a ser retroactivo? Me estoy regresando en el tiempo a un acto que ya sucedió. Sí, yo creo que cambio el criterio jurídico con el que se aplicó la norma en ese momento, ¿no? Claro. Y en términos prácticos va a generar, si finalmente queda, que ojalá que no, y ahí la Cámara de Diputados
pues yo sí le hago un llamado público a que se haga. Bueno, ya se lió adalid el señor se presenta, el doctor Monreal, un adalid de la defensa de derecho, cuando no se nos olvide todas las chapucerías que pasaron antes, ¿no? Sí. Violando también mil y un cosas, el defensor del doctor en derecho. Bueno, y además ya está el comentario de la presidenta llamando la atención de que, oigan, esto no venía en nuestra iniciativa, más allá de si es constitucional, pero creo que la presidenta, pues un poco fijó poniendo orden, sí, de acuerdo. Poniendo orden. Porque ahí está todo el... Sí, porque ella dijo, esto es inconstitucional, tendría que modificarse la Constitución para que entonces haya lugar a la que es la lectura que tú haces, Leonardo, de si eso no retroactivo. Entiendo que la presidenta está en esa tesitura, pero si finalmente se aprueba, en términos prácticos va a generar muchísimos problemas, porque los tribunales ya tienen una carga de trabajo, los tribunales están revisando, y ahora le dices, oye, pero vamos para atrás, ¿y cómo le van a hacer? Pues van a tener que convocar audiencias, van a tener que escuchar a las partes, o sea, el trámite procesal ya en lo práctico se va a ver afectado. No. Ahora, dime, para un ciudadano, consecuencias de que quitémoslo lo retroactivo, a punto que se lo quitan, pero este nuevo amparo, ¿cómo afecta a los ciudadanos? ¿Cómo afecta a los vecinos? A ver, en materia administrativa, si tú te amparas porque te clausuraron un establecimiento mercantil, la miscelánea de la esquina, pues ahora va a ser mucho más difícil que te den la suspensión, porque hay un concepto de interés social, de la defensa del interés social, que dice, no, mejor si tenemos duda, manténlo clausurado. En materia fiscal, porque tienes que asegurar el crédito fiscal y pues de entrada, pues prácticamente pagar y rendirte frente al fisco. En materia de bloqueo de cuentas, pues también obtener la suspensión, muy complicado. En materia penal, prácticamente ya no tiene efecto la suspensión, por ejemplo, para el dictado de una medida de prisión preventiva, sea justificada u oficiosa. Bueno, y interés legítimo quiere decir que menos asuntos de carácter colectivo van a poder ser planteados. Pero fíjate, por eso me parece vago esto del interés colectivo, y me remito a las obras del Tren Maya, allá en la península, donde una serie de comunidades, algunas indígenas, otras no, de ejidatarios, protestaron, dijeron, oiga, me está afectando, esto va a dañar mi tierra. Las organizaciones ambientalistas que se quejaron de los cimientos del Tren Maya dañando cenotes y todo ese sistema de ríos subterráneos que conocemos. Es decir, hubo muchas comunidades distintas que se inconformaron. El actual presidente de la Suprema Corte, otro prócer de la justicia, fue a defender al gobierno, no a las comunidades. Digo, está bonito que se pongan sus camisitas ahora con bordados y todo, pero no fue a defender a las comunidades indígenas, fue a defender la obra del gobierno, el tren, fue el interlocutor, digamos. Muy bien. Y entonces el gobierno dice, el acto de interés legítimo en beneficio del pueblo es la obra de infraestructura. Pero hay otros juristas que dicen, no, bueno, el interés legítimo es el de las comunidades. ¿Cuál es el interés verdadero? Pero es que eso, lo que necesitamos que el amparo haga es permitir que se plantee la duda, que entre el juicio, que la puerta del amparo sea suficientemente grande. ¿Cómo pueden entrar ese tipo de reclamos? Por vía del interés legítimo, porque si no, tienes que acreditar que te afecta el acto de autoridad a ti en lo individual. Oye, pues si yo vivo en la península de Yucatán y no vivo al lado de donde va a pasar, o no pasa por mi terreno. Esta comunidad que le pasa, esa tiene un interés. No, si pasa por tu terreno, tú tienes un interés. Estas organizaciones ambientalistas que salieron en defensa de los cenotes, pero no viven ahí ni están ahí, esos no tenían derecho porque no son afectados directos. En términos de lo que está ahorita vigente antes de la reforma, claro que sí, claro que sí. Ahora con la reforma se va a apretar un poquito eso. No estoy diciendo que no, porque subsiste el concepto mismo, ese está en la Constitución, pero sí hay posibilidades de que se acote bastante. En fin, vamos a hacer una pausa para entrarle al Poder Judicial y otras cosas, pero hoy en el mundo, corrígeme, Miguel, tú que dominas, pero hoy acabo de escuchar una noticia en el Reino Unido y otra en Escandinavia, y en Noruega y Suecia, que hay defensa por los derechos de la naturaleza, sí, claro, ¿no? De las montañas y de los árboles y de los frente ríos, al cambio climático. Claro, el ser humano, el hombre en el planeta ha dañado, y eso que está ahí, pues también tiene derechos, ¿no? Sí. Tiene derechos de que no lo dañes, no lo cortes, no lo contamines, no nada. Y hoy veo en el mundo una corriente de derecho que quiere defender
el medio ambiente y los recursos naturales, ¿no? Porque eso depende de la vida en el planeta. Bueno, y aquí vamos vamos en sentido contrario, explícame. A ver, les molestó mucho, tú lo citaste y tienes toda la razón, les molestó el litigio contra el Tren Maya. Mucho, ¿verdad? Sí. Porque hubo ahí amparos y los jueces pues empezaron a tramitar los amparos y empezaron a ver qué pasaba, porque entre otras cosas, aquí mismo lo hemos platicado, se iniciaron las obras del Tren Maya sin manifestación de impacto ambiental. Claro. A ver, una ilegalidad. Eso es un hecho. Claro. Eso está comprobado, así eso está acreditado. La ley dice que la manifestación de impacto ambiental tiene que ser previo a. Entonces, es justo, la pregunta es muy sencilla, ¿es justo que las comunidades adyacentes a la obra, digamos, Península Yucatán en sentido amplio, puedan por lo menos proponer un amparo? Ya no digo que lo ganen o no, ese es otro debate y viene después. Pero abrir la discusión jurídica. Oye, es que si cierras eso, si cierras eso, ¿qué Estado de Derecho tienes? No tienes nada, es una burla. Entonces, sí necesitamos que esa puerta siga abierta. Pero parece que allá vamos, Miguel, porque todo el debate, ahí vienen las obras de infraestructura, ¿no? Los ferrocarriles que la presidenta anuncia por todos lados. Qué bueno, yo creo que le vendrá muy bien al país, excelente. Pero pues va a afectar a particulares, ¿no? Va a afectar el derecho de vía, cruzará por lugares, etcétera. Esa gente no va a poder defenderse. Parece que todo está destinado a que esto que les molestó en el pasado, pues quitarle al ciudadano la facultad de decir, óigame, no. Es la razón por la que no se ha concluido el tren de Toluca, ¿no? Porque hay zonas ya en la parte del Estado de México en donde justamente ha habido reclamos de pobladores por la ruta que tiene. Pero es que la gente debe tener derecho a proponer esos reclamos. Claro. Oye, ¿y de fondo le van a dar la razón o no? Claro. No lo sabemos. Como dices, que se escuche. Que se escuche. Que se plantee el problema. No tiene derecho la gente a ser escuchada. Sí, claro. Como tú dices, no se llenan la boca de que el pueblo y todo. Pues oigan, si el pueblo o una parte del pueblo decide ir a un tribunal, pues que tenga derecho. Que la puerta del tribunal esté abierta, yo creo. Dejen, porque luego esto ya llegamos al final de ¿cuál pueblo? ¿El tuyo o el mío? No. Vamos a una pausa. Estamos con el doctor Miguel Carbonell, experto jurídico en materia de amparo y de muchas otras cosas. Volvemos enseguida. Estamos de regreso. Daría para mucho y no lo vamos a acabar porque vamos a tener que esperar a ver qué pasa esta semana con lo que haga la Cámara de Diputados y si ahí hay o no un debate de fondo. Ojalá y lo haya. Pero aprovechando tu presencia, quisiera tu opinión sobre este nuevo poder judicial que se prefigura a partir de la reforma, el debut de la nueva Suprema Corte y los nuevos ministros y los nuevos jueces. Tu lectura y opinión. Yo creo que vale la pena, Leonardo, como lo planteas, distinguir entre el trabajo de la Corte, las sesiones que ya hemos visto en lo que va, pues, de los... ya cumplió un mes. Ya un mes, ¿verdad? Y el resto de tribunas. Entonces, respecto a la Corte, yo la verdad tengo una primera impresión bastante crítica, porque hemos escuchado algunas intervenciones pues francamente preocupantes, como una que plantea una ministra donde dice, bueno, si una norma ha sido aprobada por los representantes populares en el seno legislativo, pues ni modo que un tribunal la invalide. Bueno, entonces esto significa un retroceso de 250 años, así de plano. Pobre ministra, esa no entiende bien de qué se trata. La Corte no es un tribunal constitucional. No, lo dice la Constitución. Y esa función no le otorga la facultad de revisar que las leyes estén bien, no contradigan preceptos de la Constitución. No es una función del juicio de amparo de último conocimiento, como última instancia, no única, pero sí última, de la Corte. Entonces, a mí esa manifestación me causó perplejidad. Me causa también un criterio, digamos, crítico o negativo, el hecho de que no hemos visto discusiones de cierta profundidad, de cierta finura jurídica, sino que parece que algunas de las personas que integran ahora el Pleno de la Corte, pues de derecho, honestamente, lo digo con todo respeto, saben poco.
saben poco, no dominan las técnicas de argumentación, no dominan el conocimiento de los procedimientos, se pierden en las discusiones, no entran al fondo. Vi una medio penosa y ridícula que hasta no encontraba los papeles. Sí, no sabían ni qué asunto estaban discutiendo. Al principio incluso violaron el reglamento interno, ¿no? Sí, ¿verdad? Que ellos mismos, es el nuevo reglamento. Exactamente. Sí. El nuevo. Sí, entonces ahí. Luego, los primeros pasos de otros tribunales inferiores a la Corte, pues también hemos visto unas fallas gruesas. Que luego, yo lo he comentado en redes sociales, y de repente la gente dice, oye, pero ¿qué esperabas? ¿O cuál es la sorpresa? ¿O por qué dices que esto te sorprende si ya lo sabíamos? Bueno, a lo mejor ya lo sabíamos, pero una cosa es verlo en acción. Yo diría, ya lo presuponíamos en términos de cuando vimos los perfiles de los que se postularon y decíamos, pero este señor, ¿cómo va a ser juez? Pues sí. ¿O cómo va a ser ministro? Y ganó. Pero ahora se constata, quiero decir, ahora se ratifica en los hechos. Se ratifica en los hechos y sí graves fallas en la comprensión, incluso gente de carrera judicial, por ejemplo, en tribunales colegiados de circuito, que son 3, unos corrigiéndose a otros, o sea, los de carrera judicial corrigiendo a los nuevos y dicen, oiga, pero mire, es que esto nos puede. Vea tal artículo, vea tal argumento. Qué penoso, ¿no? Y está grabado, ¿eh? O sea, está grabado, es público esto. No es la interpretación de nadie. A ver, cualquiera lo puede encontrar en internet. Entonces sí creo que estamos en un escenario muy complejo. Ahora, aquí viene algo bien interesante y es que solamente se fueron del Poder Judicial Federal la mitad. Sí, queda la otra mitad. Queda la otra mitad. Que es en el 27. Y entonces ahí la pregunta es, si este modelo no está funcionando bien, vamos a permanecer en la necedad, déjame ponerlo así, de ir a una renovación por voto popular con perfiles que tienen 5 cartas de sus vecinos donde dicen, no, hombre, es a todo dar esta persona, me cae re bien, mano, siempre me saludó en la mañana y sacó 8 de promedio en la carrera, sacó 8. Con eso entras, si aparece tu nombre en el acordeón, probablemente quedes, como ya lo vimos, y pues a conducir audiencias. De veras, si ya vimos que esto, al menos de arranque, de inicio, no está funcionando, ¿vamos a perseverar en este modelo? Ahí está la pregunta para el 2027 y para quienes están preparando la reforma electoral, porque ahí es donde se podrá corregir. Sí, creo que lo que hemos visto en este primer mes de la nueva Corte, como dicen ellos, es discusiones de forma, no de fondo, ¿no? Sobre temas, como dices, que pueden ser complejos. Creo que la pregunta de fondo, Miguel, es si, porque la nueva Corte tendrá que estar a prueba, ante lo que viene, que es la revisión del TEMEC, Plan México, o sea, la independencia judicial frente a la seguridad jurídica que demandarán los actores privados. Pues en ese planteamiento, Víctor, uno esperaría que sí se estuviera a la altura porque lo que está en juego es mucho. O sea, una cosa es un amparo que llega en materia penal. No estoy minimizando, porque para la persona afectada ese es el amparo más importante. Es el de su vida, claro. Pero luego hay temas que afectan estructuralmente, como es que tú planteas. Entonces, ahí sí necesitamos una discusión de altura. Este tribunal, esta Corte la va a poder tener o no. Lo que está demostrando hasta ahorita es que no. O sea, de veras las intervenciones son que dice uno, híjole, ¿qué estoy escuchando? ¿Estudiantes de Derecho o ministras y ministros, no? O sea, yo ahí veo un problema. Y luego también en lo que ya llevamos algunas cuestiones de fondo. Por ejemplo, echaron para atrás el criterio parcialmente de si es obligatoria la consulta para grupos vulnerables afectados, por ejemplo, personas con discapacidad, para leyes o políticas públicas que les afecten. Entonces dijeron, no, si no se plantea, no tenemos porque no es necesario la vinculatoriedad de la consulta, porque eso nos llevaría a tener que anular la ley. Oiga, yo creo que consultar a grupos vulnerables, lo planteen o no lo planteen, tiene que ser algo de obligatoria observancia, de derecho, como ya lo había resuelto la Corte antes. Entonces, ahí es donde uno ve en lo poquito que llevan de fondo, porque no ha sido mucho, pues sí, criterios, híjole, muy extraños, muy raros. No veo
una discusión, insisto, repito, fina, de fondo, garantista, sustantiva, de querer entrarle o de tener capacidad argumentativa para realmente proponer los temas. Hasta ahorita yo no la veo. Pues como que con la velita encendida de que vayan aprendiendo, pero la curva de aprendizaje nos puede salir carísima, ¿no? El problema de las curvas de aprendizaje en un sistema judicial, Leonardo, es que si tú ya resuelves ese caso, ya resolviste. Sí, y si ese caso se fue en curva de aprendizaje, ni modo. Lástima, Margarito. Lástima, Margarito. Sí, pues. Sí, claro, ya sientas ahí el presente. Digo, también, como dices, se renovó la mitad del Poder Judicial Federal, 881 juzgadores de distintos niveles, y llamó mucho la atención que algunos estaban solicitando licencia, o sea, separarse del cargo empezando, ¿no? La función, ¿no? Recién electos, sí, claro. O sea, ya van varios. Ya van varios, sí. O sea, solicitudes de licencia. Inmediatamente, casi a la semana. Sí, por falta de experiencia. O sea, llegaron al encargo y pues se dieron cuenta que el paquete era muy grande. Y sí es muy grave. A ver, resolver juicios, dictar sentencias, no es cosa menor. No es fácil. Ni siquiera alguien porque haya estudiado la carrera ya lo sabe hacer. Sí necesitas una praxis. Sí necesitas una experiencia, por ejemplo, para conducir audiencias, ¿verdad? O sea, en ese momento te proponen objeción, señoría, pues tienes que resolver ahí en vivo. ¿Procede o no procede? O sea, eso o lo sabes o no lo sabes. No puedes decir, oigan, espérenme, déjenme ir a consultar. Estudio. ¿No? Sí, claro. No, a ver, o sabes o no sabes. La carrera judicial en ese sentido era muy formativa, porque empezabas desde abajo, empezabas haciendo acuerdos, empezabas a veces como notificador, etcétera. Y poco a poco te iban soltando asuntos más relevantes, más complejos, etcétera, y te ibas formando, y tu capacidad de generar un estropicio pues era menor. Aquí de repente te ponen al frente del órgano, te dicen, oiga, pues échele. Y ahí es por eso varios se dieron cuenta y dijeron, oye, ¿en qué me metí? Pues sí, no tenía ni idea. Era muy glamoroso al principio, decir, me van a respetar, soy el juez, soy el magistrado, o a lo mejor voy a tener tal sueldo. Pues sí, pero en tu día a día, si no demuestras esa capacidad, pues No, pero pocas materias tan especializadas como esta. Miguel, tú la has estudiado toda la vida, pero, o sea, ejercer un juez debe saber de un montón de cosas y de criterios y de no solamente lo que dicen los artículos, sino cómo los interpreto, cómo los aplico, cómo decido en esto cuando entra en contradicción con otro. Es muy complicado. Te voy a poner dos ejemplos. Imagínate un juez que resuelve asuntos de concursos mercantiles, o sea, quiebras. ¿Tú crees que un licenciado en Derecho así, porque traiga 5 cartas de sus vecinos, puede? No puede. No, al contrario. Es más, con varios años de experiencia creo que todavía no puedes, ¿no? Otra. Autorización de técnicas de investigación penal para fiscalías o intervención de comunicaciones privadas o libramiento de órdenes de cateo. La policía va a entrar en tal domicilio. ¿Por qué? Porque pensamos que ahí es delicada esa función, le tienes que saber, tienes que tener un criterio jurídico muy riguroso y muy sólido, o lo vamos a poner en manos de quien sacó 8 de promedio en la carrera y le cayó bien a los vecinos. O sea, de ese tamaño es de lo que estamos hablando, de esa trascendencia. Por eso, desde que salió la iniciativa, yo dije, esto está muy, muy preocupante. Aquí mismo lo hemos discutido. ¿Qué te dicen colegas abogados o en la barra de abogados, etcétera? Porque escucho voces que señalan que el ejercicio del derecho, el litigante frente a un juzgado, construyendo un caso, demostrando una argumentación, ¿esa ya se acabó? Sí va a haber ajustes, sí va a haber cambios en el ejercicio de la abogacía, pero la abogacía también, y siguen estando muchos de ellos ahí porque no ha pasado tanto tiempo. No, y es su chamba además. En México se practicaba hace 30 años, cuando, digamos, en plena transición democrática o un poquito antes, pues con estos modos autoritarios, sin muchos recursos, sin muchos medios de defensa, etcétera. Y pues yo creo que lo que estamos viendo... Argumentando frente al juez, supongo, nada más. Sí, todo lo que estamos viendo probablemente es un regreso en el reloj de la historia política y jurídica de este país. La abogacía se va a tener que adaptar a esto, va a tener que demostrar mucha resiliencia, va a tener que demostrar, pues, con argumentos en lo que se pueda y jugar con las nuevas reglas. Ahora, ahí también hay un elemento interesante, Leonardo, y es que, por ejemplo, nosotros pensamos en los grandes litigios en materia fiscal o los grandes temas de bloqueo de cuentas o de obras de trascendencia estructural,
pero luego está el litigio de amparo del día a día. Sí. El litigio de, digamos... El mercantil, el civil, el familiar. El que no te pagan la renta, el que el juez decidió que los hijos queden bajo guardia y custodia de la mamá y el papá lo pelea, etcétera. Y ahí, pues, también la abogacía pues va a tener que adaptarse, todo, claro. O sea, pero yo sí quiero diferenciar esto, porque una cosa son lo mediático, lo grandototote que va al amparo. Y otra cosa el amparo del día a día, que es el 98%. Y ahí pues también va a ser bastante complicado. Fue un error haber eliminado las salas de la Corte. Eso fue quizá, junto con la elección por voto popular, lo más pernicioso fue haber eliminado las salas. ¿Por qué? Porque las salas te generaban una cantidad de sentencias infinitamente superior al Pleno, porque eran especializados por razón de materia y esa curva de aprendizaje pues también se aceleraba porque solamente veían primera sala, asunto civil y penal, segunda sala, fiscal y administrativo, laboral y administrativo, y entonces pues ya tenías ahí tus ministros súper expertos y la verdad sí se notaba la calidad. Sí se notaba mucho la calidad. Ahora todo va al Pleno y por eso, por ejemplo, hemos visto sesiones de Pleno donde resuelven muy pocos asuntos. Llega la lista con una cantidad impresionante de asuntos y pues salen pocos. Claro, no avanzan. Pues no avanzan. Pronóstico, porque viene, tú dices, está la otra mitad, ¿no? La que va a venir en el 27. Pero ¿tú realmente crees que exista la conciencia para decir, este modelo no está funcionando, tenemos que cambiar esto, hay que volver a cambiar la ley? Yo no veo esa posibilidad. Yo creo que estos señores que nos gobiernan van así, derecho, y en esa dirección. Yo no veo ningún ejercicio de autocrítica. A ver, pero el deber de quienes participamos en un debate público es proponerlo. Es ponerlo en la mesa y decir, esto no funciona, corrijan. Yo también creo que son muy testarudos y son muy necios y creo que la capacidad autocrítica de este régimen es inexistente. Cero, así. Y lo ha demostrado una y otra vez. Pero creo que en algún momento si se propone, y a lo mejor no lo logramos en el 2027, pero la historia política de México también demuestra que hay muchas vueltas y que hay rompimientos históricos. Entonces, si nadie lo dice, si nadie lo apunta, pues parece que estamos legitimando esto y que ya está bien y que ya... Y no es así. Se apaciguó. Y no, yo creo que hay que insistir y aprovechar pues en lo que uno pueda. Y si lo logramos en esta ocasión, qué bueno. Y si no, hay que seguirlo planteando. Porque, repito, la historia política dice que esas batallas que se pierden en el corto plazo se pueden ganar en el mediano o largo plazo. Sí, y viene, es una buena base, un punto de partida, porque está en expectativa la reforma electoral, ¿no? Que lo que dijo la presidenta se va a hacer a partir de las opiniones y del consenso de la gente y del pueblo, pero bueno, también no sabemos en qué términos venga y si en una de esas se proponga, además de eliminar las legislaciones plurinominales, probablemente elegir a los consejeros electorales por voto popular. Pues es que si ya propusiste bajo ciertos principios, bajo ciertos argumentos, la elección popular de jueces, y yo no estoy de acuerdo con la elección popular de consejeros, pero en rigor, si eres congruente, tendrías que ofrecer los mismos argumentos. O sea, ¿por qué los jueces sí los elegiste y los consejeros no? Y te los quedas para que sigan siendo nombrados por poderes políticos. No me parece congruente. Ahora, ir a una elección popular de consejeros electorales después de del bochorno, de la perplejidad que se generó en la elección judicial, me parecería verdaderamente suicida. O sea, es un tema también muy delicado. A ver, ¿es importante cómo se juzga? Sí, pero es importante quiénes son los que administran los procesos electorales. Claro. Es fundamental. Claro. Es la base sobre la cual se construyó la transición democrática. Sí. Son las reformas electorales. Sí. Bueno, nada más y nada menos. Y que también están en riesgo. Querido Miguel, te agradezco profundamente que nos hayas acompañado esta noche. Creo que sí hay muchas luces de alerta y de preocupación. Vamos a ver qué pasa en la Cámara, ¿no? En los siguientes días. A lo mejor, como todo apunta, como ya escuchamos al diputado Monreal, pues esto de la retroactividad lo van a quitar y a suspender, lo cancelan. Sí, pero queda todo lo demás.
Lo de la retroactividad sí sería importante que se acotara, y la Cámara de Diputados, yo hago un llamado muy respetuoso a que lo valore y lo quite, porque fue una ocurrencia de último minuto y que yo creo que ni siquiera se alcanzó a valorar en las instancias gubernativas responsables de esta modificación. Sí, creo que pues habrá que ver. También la presidenta de la Cámara de Diputados dijo, pues un artículo transitorio no puede estar por arriba de la Constitución. Digo, probablemente la modificación quedará en eso, pero lo demás, quién sabe, ¿no? Vamos a ver cómo viene la... Pero fíjate, tenemos senadores que legislan en contra de la Constitución, ¿no? Una cosa... Y que no leen los dictámenes porque se los pasan de última hora y dispensan el trámite. No, y además el dictamen seguramente se redactó en la oficina de doña Ernestina Godoy, ¿no? Es decir, y ahí lo pasaron, ya está. No solamente no les dio tiempo de leerlo, no lo hicieron ahí, evidentemente. No. Bueno, y tenemos jueces y ministros que abordan temas que desconocen. Ese es el sello de los tiempos que vivimos. Para todos estos argumentos que dicen, no, es que tenemos un poder judicial más democrático. Sí, ¿cómo no? Sí. Y menos jurídico, y menos técnico. Y menos especializado. Sin duda. En fin, Miguel, bienvenido. Muchas gracias. Gracias. Señor Piz. Gracias, buenas noches. Doctor, gracias. A usted que nos hace el favor, la gentileza de escucharnos aquí puntualmente en La Silla Roja la semana entrante. Hasta entonces. Gracias. Buenas noches.